En este laboratorio estudiaremos el famoso experimento de la doble rendija que muestra la dualidad onda-partícula para ondas electromagnéticas y cuantos individuales de energía. Primero, un poco de trasfondo. La luz es un fenómeno electromagnético de radiación que ocurre por oscilaciones perpendiculares entre los campos eléctrico y magnético. Thomas Young realizó el primer experimento de la doble rendija. Junto con los avances de Fresnel y Huygens y el modelo teórico de Maxwell, se estableció una teoría completa de generación y propagación de la luz, incluyendo sus interacciones con la materia. Sin embargo, el final del siglo XIX pondría a prueba estos resultados numéricos y por ende la interpretación de varias teorías físicas. El descubrimiento del electrón por J. J. Thomson abrió las puertas a un reino de experimentación sin paralelo que llevaría a la observación de un fenómeno inesperado, el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico, luz de cierta longitud de onda ilumina una placa metálica y ésta eyecta electrones. Aunque el concepto de presión de radiación y transferencia de energía electromagnética no era algo nuevo, los cálculos de excitación media por intervalo de tiempo predecían periodos de eyección muchísimo más largos a los medidos. Esta discrepancia llevó a un joven estudiante doctoral llamado Albert Einstein a proponer una idea revolucionaria. Según esta, la luz se mueve en pequeños paquetes llamados cuantos. Estos cuantos colisionan con los electrones elásticamente, como bolas de billar. Y estas colisiones son lo suficientemente fuertes para excitar electrones fuera del material inmediatamente, como se observa en, en dicho experimento. Entonces, ¿cuál es? ¿Una onda o una partícula? Bueno, es ambas. Y eso es lo que hará en el experimento del día de hoy. Primero, consideremos el experimento clásico de Young. De acuerdo al principio de Huygens, cuando la luz pasa a través de una rendija, esta actúa como una fuente puntual con simetría esférica. Luego, cuando un frente de onda plano atraviesa una ranura de grosor igual o menor a su longitud de onda, ocurre una difracción como la que vemos aquí. Basados en este resultado, es sencillo imaginar, tal como lo hizo Young, que una barrera con dos franjas actuará como dos fuentes puntuales que presentarán interferencia mutua. En el ejercicio de la guía 1 estudiarán esta difracción en detalle. Por otro lado, la teoría corpuscular ha presentado resultados que asemejan a aquellos del modelo ondulatorio. En el libro QED, la extraña teoría de la luz y la materia, Richard Feynman propone una generalización que incorpora la dualidad del fenómeno electromagnético en términos de su cambio de fase. En el modelo, se parte de una hipótesis corpuscular y se muestra que el patrón de difracción es una consecuencia de la interferencia de todos los caminos posibles que podría tomar una partícula al pasar a través de las dos rendijas. La evaluación de estos caminos de partículas individuales cambiará significativamente con el camino e incluso con el hecho de observar la luz en un punto determinado. Este experimento cuenta con dos partes, una por cada fenómeno a observar. En ambos casos utilizaremos el mismo montaje que se muestra en esta figura. Consta de un interferómetro, un multímetro y un contador de frecuencias. En la primera configuración utilizaremos un láser como una fuente de luz en este lado y un fotodiodo como detector en este lado. En el segundo caso, un bombillo con filtro verde será nuestra fuente y un tubo fotomultiplicador de detector. De esta manera, estudiaremos el fenómeno corpuscular de la luz. Antes que nada, asegúrense que el obturador que se encuentra al final del tubo esté totalmente cerrado. El tubo fotomultiplicador es extremadamente sensible a la luz y la exposición de un bombillo convencional podría dañarlo. En el canal de difracción de izquierda a derecha encontraremos un bombillo verde removible junto con un láser de 670 nanómetros y 1 miliwatt de potencia, un soporte para la rejilla colimadora, un soporte para una doble rendija, un soporte para la rendija bloqueadora acoplada a un tornillo micrométrico que permite moverla horizontalmente, un soporte para la rendija detectora acoplada a otro tornillo micrométrico, un obturador y el módulo de detección. Este último cuenta con dos detectores que pueden ser seleccionados gracias al obturador.
Cuando el obturador esté cerrado, un fotodiodo proporciona un voltaje proporcional a la intensidad de la luz medida. Y cuando está abierto, debemos hacer un acoplamiento entre la señal del tubo fotomultiplicador y un contador de frecuencias que permite estimar el número de fotones incidentes por unidad de tiempo. En la perilla de este último podemos seleccionar el discriminante y en este discriminante podemos saber cuál es el umbral de detección del pulso de electrones. Este módulo de detección también cuenta con una salida directa del fotomultiplicador. Es esta que se ve aquí abajo. Y un módulo de alto voltaje, que es este de aquí a la derecha. El módulo de alto voltaje únicamente lo utilizarán en el método de un fotón a la vez. Antes de conectar cualquier cable, asegúrense de que la perilla de alto voltaje esté en cero y este esté apagado. Finalmente, el módulo fuente está compuesto por un interruptor que permite cambiar la fuente lumínica entre apagada, láser y bombillo y una perilla que permite ajustar cuál es la intensidad del bombillo. Con estos detalles presentes, comenzaremos por alinear el sistema. Entonces, primero debemos asegurarnos que el voltaje esté apagado y el obturador está cerrado. Entonces, conectan el equipo a fuente de potencia, bajen las luces de la habitación y alineen el láser manualmente. De ser necesario, hay un tornillo debajo de este que puede cambiar su dirección. El alineamiento debe ser tal que el área con mayor intensidad de emisión del láser sea la que llega al detector. Lo que quiere decir que el, la intensidad detectada debería estar perfectamente alineada con el detector. Por ningún motivo deberán acercar sus ojos a la dirección de propagación del láser. Si necesitan una guía para la dirección de propagación, pueden utilizar las tarjetas blancas que encontrarán eh, en la mesa de trabajo. Las tarjetas blancas tienen una forma de T que se pueden introducir en cualquier punto del canal de difracción y así ver cuál es la dirección o los patrones de propagación que tiene el láser o el bombillo. Después de esto, deben agregar las rendijas en el siguiente orden. Entonces, primero van a agregar la rendija detectora en forma vertical. Luego van a agregar la rendija bloqueadora y ajustar el tornillo micrométrico hasta la mitad de su rango. Esto les debería proporcionar una banda rectangular en la rejilla detectora y en el detector. Luego, luego coloquen la doble rendija de forma vertical y usen la tarjeta T para comprobar que la luz pase sin ninguna interferencia, es decir, con dos líneas verticales. De no ser así, muevan el tornillo micrométrico de la rendija bloqueadora. Para colimar el haz, coloquen una rendija sencilla justo después de la fuente y pueden mover esta rendija en su ranura hasta que la luz del láser llegue con mayor intensidad a la rendija doble. Para finalizar, muevan la rendija bloqueadora o el tornillo correspondiente y verifiquen eh, las longitudes para las cuales pasen la luz de una, dos y ninguna rendija. Si este no es el caso, reacomoden la rendija bloqueadora hasta obtener una alineación óptima. Antes de comenzar, pueden hacer una caracterización cualitativa, descubriendo lo que observan en una tarjeta T cuando cubren la rendija detectora. Entonces, ¿qué pasa cuando la luz pasa por una sola rendija? Por ambas, por ninguna. ¿Qué pasa con el patrón de interferencia en la transición entre una y dos rendijas? Registran los valores del tornillo por los cuales la luz no pasa por ninguna rendija cuando pasa por una y cuando pasa por ambas. Estos valores serán utilizados cuando la tapa del montaje esté cerrada. Para el primer experimento, van a comparar la diferencia de voltajes en cada una de las configuraciones. Moviendo la rejilla bloqueadora con el tornillo micrométrico, ustedes pueden
el decidir cuál es el camino de la luz. Entonces, a la izquierda pueden ver cuál es la interferencia lograda por dos rendijas, mientras que a la derecha pueden ver cuál es el patrón de difracción formado por una sola rendija. Con este tornillo ustedes controlan si la luz pasa por una rendija o por dos. Por otro lado, el micrómetro de la rendija detectora nos permite determinar cuál es la fracción del patrón que estamos observando a la vez. Dado que el voltaje del fotodiodo es proporcional a la intensidad que llega a él, una comparación entre el área contenida por una curva y la otra en la misma posición permite observar la diferencia entre ellas y así determinar la diferencia de intensidades sin necesidad de medir directamente la intensidad en función del ángulo. En el segundo experimento, utilizarán el bombillo con filtro verde hasta que éste emita un solo fotón a la vez. Debe repetir el procedimiento que hicieron con el láser, teniendo especial cuidado de no abrir el obturador del multiplicador hasta que estén listos para medir, con el bombillo en su mínima capacidad. Para determinar el número de conteos por unidad de tiempo, deben acoplar el voltaje análogo del fotomultiplicador con un tren de pulsos. Al analizarlo, utilizarán el osciloscopio. Una vez puedan asegurar que están midiendo un fotón a la vez, repetirán el procedimiento del cambio de configuraciones donde el número de conteos por segundo será análogo a la intensidad y proporcional al voltaje y deberá mostrar el mismo comportamiento visto anteriormente. De nuevo, los dos tornillos controlarán la diferencia entre si la luz pasa por una o dos rendijas y qué trozo de la curva estamos observando. Para finalizar, consideren los siguientes puntos al escribir el informe de laboratorio. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre ambas configuraciones de rendijas? ¿Y la cuantitativa? ¿Cómo podemos asegurar que estamos detectando un cambio en el patrón de difracción cuando la tapa del canal está cerrada? ¿Cómo aseguramos que únicamente está pasando un fotón a la vez? Y si pasa un fotón a la vez, ¿por qué se presentaría un patrón de interferencia? ¿Son las condiciones del segundo experimento óptimas para observar la difracción? Este ha sido el video tutorial para el experimento de dualidad onda-partícula. Muchas gracias por su atención y feliz experimento.